Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenido a este tiempo de noticias en español. Hamas rechaza nuevas conversaciones con la ocupación antes de la liberación acordada de los presos en el momento en que la ONU califica el acuerdo de frágil y pide evitar la reanudación de la violencia. El presidente Tebboune califica la nacionalización de los hidrocarburos de audaz desafío que consagró la independencia económica de Argelia y reitera su determinación de pasar de la dependencia de los hidrocarburos a la diversificación de las exportaciones. Washington sufre una derrota en la Asamblea General de las Naciones Unidas a no lograr imponer una resolución que pone fin al conflicto. Hola, muy buenas noches. El líder del movimiento de resistencia islámica Hamas, Mahmoud Mardawi, afirmó que el movimiento no mantendrá conversaciones con la ocupación sobre ningún paso previo a la liberación de los presos palestinos, cuya liberación se acordó el pasado sábado. En un comunicado difundido ayer en Telegram, Mardawi añadió que Hamas no pasará a la segunda fase de negociaciones, subrayando la necesidad de obligar a la ocupación a aplicar los términos de la primera fase. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, calificó de frágil el alto el fuego en Gaza en un discurso pronunciado este lunes ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. Guterres llamó a evitar a toda costa la reanudación de lo que denominó hostilidades. El alto el fuego en Gaza es frágil y debemos evitar a toda costa la reanudación de las hostilidades. Es hora de un alto el fuego permanente, de la liberación de todos los rehenes y de avances irreversibles hacia una solución de dos estados. A su vez, el ministro turco de Asuntos Exteriores, Hakan Fidan, expresó este lunes la preocupación de su país por los intentos de la ocupación sionista de volver a la guerra de Gaza. En una rueda de prensa conjunta con su homólogo ruso, Sergei Lavrov, Fidan reiteró el rechazo total de Ankara a cualquier intento de desplazar a la población gazatí como parte de lo que calificó de proyecto sionista destinado a debilitar a los países de la región. Estamos preocupados por el intento de Netanyahu de volver a la guerra en Gaza y le pedimos que detenga sus operaciones en Cisjordania. Rechazamos rotundamente cualquier intento de desplazar a la población de la Franja de Gaza. Israel intenta desarrollar un proyecto para debilitar a los países de la región y utiliza su poder militar para arrastrar a la región al abismo. El gobierno de Netanyahu prosigue sus políticas de genocidio y expansión en el Líbano, Siria y Cisjordania e intenta desplazar a los palestinos. Es importante avanzar hacia una solución de dos estados en Oriente Medio y todos los países de la región apoyan esta solución. Y en el terreno, un joven palestino cayó en mártir por francotiradores de la ocupación en la calle Asharaf, al este de la ciudad de Gaza, elevando así la cifra de víctimas en el enclave palestino desde el inicio del genocidio sionista el 7 de octubre del 2023 a 48.346 mártires y 111.759 heridos, según declaró el Ministerio Palestino de Sanidad. Y en Cisjordania ocupada, la ocupación sionista continúa su agresión contra la ciudad de Tulkarm y su campamento por 29º día consecutivo, contra el campamento de Nur al-Shams por 16º día consecutivo y contra la ciudad de Jenin y su campamento por 35º día consecutivo, en medio de refuerzos militares y continuos asaltos a viviendas y ataques contra infraestructuras. Quedemos en la región. El Consejo de la Unión Europea anunció este lunes la suspensión de una serie de medidas restrictivas impuestas a Siria en el contexto de la situación en el país. Según el comunicado del bloque, esta decisión forma parte de los esfuerzos de la Unión Europea para respaldar un proceso de transición política inclusiva en Siria, acelerar la recuperación
cooperación económica, la reconstrucción y la estabilidad. Pasamos ahora a la actualidad en Argelia, que conmemora hoy el 54º aniversario de la nacionalización de los hidrocarburos. Con este motivo, el presidente argelino Abdelmadjid Tebboune describió la decisión de nacionalizar los hidrocarburos como un audaz desafío que consagraba la independencia económica y ampliaba la soberanía sobre las riquezas y los recursos naturales de Argelia. El presidente se expresaba en una alocución pronunciada en su nombre por el primer ministro argelino Nadir el-Arbawi, quien presidió la ceremonia conmemorativa que tuvo lugar en la región de Hassi Messoud, sureña provincia de Urgla, conmemoración que coincide también con el 69º aniversario de la creación de la Unión General de Trabajadores Argelinos. La decisión de nacionalizar los hidrocarburos fue un audaz desafío para consagrar nuestra independencia económica y ampliar nuestra soberanía sobre las riquezas y los recursos naturales del país. La histórica decisión nacional adoptada por los dirigentes del país en aquel entonces, encabezados por el difunto presidente Houari Boumediene en 1971, es un complemento del espíritu de liberación nacional y un catalizador de la independencia nacional. Es una decisión que refleja la sinceridad de la voluntad, el patriotismo de la orientación y la fidelidad al mensaje de noviembre y a los valientes mártires. Siempre en el discurso, el presidente argelino Abdelmadjid Tebboune reiteró su compromiso de consagrar el carácter social del Estado y promover los logros sociales de la clase laboral, reafirmando su determinación de pasar de la dependencia de los hidrocarburos a la diversificación de las exportaciones como orientación estratégica que preserve el derecho de las generaciones a los recursos naturales. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para reiterar nuestra determinación en esta etapa para desarrollar y aplicar políticas nacionales destinadas a pasar de la dependencia de los hidrocarburos a la diversificación de nuestras exportaciones. Se trata de una orientación estratégica que asegura a las generaciones futuras su parte de riqueza natural y abre la vía a modos de inversión rentables en el ámbito de la promoción de las industrias manufactureras, el espíritu empresarial y la creación de empresas. El presidente Tebboune se comprometió a seguir trabajando para que Argelia ocupe el lugar que le corresponde en el Foro de las Naciones Emergentes. Hemos dado importantes pasos hacia la consecución de estos objetivos, atrayendo a miles de jóvenes e inversores argelinos y extranjeros y alcanzando niveles sin precedentes de exportaciones de productos distintos de los hidrocarburos. Seguimos comprometidos con esta visión que permitirá a Argelia ocupar el lugar que le corresponde entre los países emergentes. Posteriormente, el primer ministro argelino Nadir el-Arbawi colocó la primera piedra para la construcción de una nueva refinería de petróleo en la cuenca de Hamra, en Hassi Messoud, suroeste de Argelia. Según la agencia argelina de noticias, la nueva instalación energética permitirá reforzar las capacidades locales que han permitido al país alcanzar la autosuficiencia en productos petrolíferos. En materia de cooperación, el ministro argelino del Interior, Ibrahim Merred, destacó la importancia de consolidar la estrecha operación entre los organismos de seguridad de ambos países, ello durante conversaciones bilaterales con su homólogo español, Fernando Grande Marlaska Gómez, en la sede del Ministerio del Interior español en Madrid. El responsable argelino subrayó que su visita a España reviste una suma importancia para revitalizar la cooperación bilateral y promover la coordinación y la consulta permanente sobre cuestiones de interés mutuo, así como examinar programas conjuntos que se pueden poner en marcha para promover la cooperación entre ambos países con el fin de alcanzar sus intereses y permitir hacer frente de manera eficaz y eficiente a los desafíos comunes.
Expertos que participaron en un seminario celebrado este lunes en Argel coincidieron en que los intentos de Francia de incitar a los europeos contra Argelia han fracasado. Esto se debe a que París se ha visto confrontada con la voluntad de numerosos países europeos de fortalecer su cooperación bilateral con Argelia. Veamos a continuación este comentario de Kahina Mosri. Tras el fracaso de los planes de París de convertir a Argelia en un chivo expiatorio para sus problemas internos acumulados, algunas partes en Francia intentan sin éxito generar crisis entre Argelia y los países de la Unión Europea. Élites francesas han recurrido a sus posiciones oficiales y políticas para incitar a la opinión pública europea contra Argelia, un país que mantiene con la mayoría de sus socios europeos una relación estratégica basada en el beneficio mutuo. Existen élites en Francia, especialmente dentro de la extrema derecha, que obran por incitar a las élites y a la opinión pública europea. Su objetivo es impulsar la emisión de resoluciones y decisiones dentro de las instituciones de la Unión Europea para condenar a Argelia. En cambio, existen élites que consideran fundamental que la Unión Europea fortalezca su relación con Argelia y busque formas de invertir todas sus capacidades en el potencial y la posición estratégica que posee Argelia. Observadores atribuyen los discursos cargados de hostilidad hacia Argelia promovidos por la extrema derecha francesa y sus aliados a la exigencia argelina de revisar el acuerdo de asociación con la Unión Europea en defensa de sus intereses económicos. Sin embargo, los intentos franceses de obstaculizar la sólida asociación entre Argelia y la Unión Europea se han topado con la voluntad de numerosos países del bloque de profundizar su cooperación bilateral con Argelia. Cómo Francia intenta orientar las políticas europeas hacia un desenlace indeseable. A pesar de que Argelia mantiene buenas relaciones con muchos países, Francia intenta enturbiar estas relaciones en beneficio de sus propios intereses estrechos. Esta fue la conclusión principal de las distintas intervenciones de los participantes en este encuentro. Lo cierto es que hoy en día es necesario diferenciar entre la relación de Argelia con Francia y su relación con la Unión Europea. Tanto élites argelinas como europeas coinciden en la necesidad de diferenciar entre Francia y la Unión Europea en sus relaciones con Argelia, pese a los esfuerzos del gobierno francés por arrastrar a la Unión Europea hacia una confrontación en línea con los intereses de ciertos sectores con poder de decisión en París. En la contienda saharaui, el presidente de la República saharaui, Brahim Ghali, consideró que Francia es el verdadero patrocinador y protector de la política expansionista de Marruecos. En su discurso inaugural de la sexta sesión ordinaria del Secretariado Nacional del Frente Polisario, Ghali subrayó que el anuncio de Macron de reconocer la supuesta soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental revela la verdadera cara de Francia al pisotear la legitimidad internacional, advirtiendo de las amenazas regionales que representan las agendas colonialistas sionistas del Estado de ocupación marroquí en la región norteafricana y en la costa saharaui. En este contexto, el mandatario saharaui Brahim Ghali saludó las posturas inquebrantables del presidente argelino Abdelmadjid Tebboune en apoyo de la causa del pueblo saharaui, al tiempo que valoró los logros y avances conseguidos en el camino de la construcción de la nueva Argelia. Todo el agradecimiento, aprecio y reconocimiento a este país hermano bajo el liderazgo del presidente Abdelmadjid Tebboune por sus constantes posturas de apoyo y respaldo a la justa causa de nuestro pueblo en consonancia con la gloriosa revolución del 1 de noviembre y los principios de la legalidad internacional y africana. El número de observadores internacionales, parlamentarios, defensores de los derechos humanos y profesionales de los medios de comunicación expulsados por el régimen marroquí de las zonas ocupadas del Sáhara Occidental desde 2014 ha ascendido a 316 tras la expulsión de 3 parlamentarios europeos el pasado jueves para encubrir sus crímenes contra los derechos humanos.
En la contienda ruso-ucraniana, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó este lunes un proyecto de resolución estadounidense sobre la guerra en Ucrania, tras la adopción de enmiendas europeas. La Asamblea también aprobó un proyecto de resolución ucraniano-europeo reafirmando su apoyo a Ucrania y su integridad territorial 3 años después del inicio del conflicto. El texto preparado por Ucrania y sus aliados europeos recibió 93 votos a favor, 18 en contra, entre ellos el de Estados Unidos y 65 abstenciones. El ministro de Estado y ministro de Asuntos Exteriores de Argelia, Ahmed Attaf, recibió este lunes una llamada telefónica del ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrei Sepia, con quien abordó en particular los esfuerzos internacionales destinados a encontrar una solución pacífica a la guerra ruso-ucraniana, especialmente las iniciativas presentadas en el marco de la Organización de las Naciones Unidas, tanto en el Consejo de Seguridad como a nivel de la Asamblea General. Quedemos con la contienda ruso-ucraniana. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky llamó a una paz real y duradera en Ucrania este año. En un discurso con motivo del tercer aniversario del estallido de la guerra en su país, Zelensky propuso un intercambio de todos los prisioneros de guerra con Rusia como punto de partida para poner fin al conflicto en Ucrania. Queridos amigos, este año debería ser el año del comienzo de una paz real y duradera. Putin no nos ofrecerá la paz, no la cambiará por nada. Debemos lograr la paz a través de la fuerza, la sabiduría y la unidad a través de nuestra cooperación con vosotros. Rusia debe liberar a los ucranianos. Ucrania está dispuesta a intercambiar a todos por todos y esa es una opción justa. Por su lado, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, subrayó que su país no detendrá las hostilidades en Ucrania hasta que las negociaciones alcancen resultados que satisfagan a Moscú. En una rueda de prensa conjunta con su homólogo turco Hakan Fidan en Ankara, Lavrov afirmó que varios países se han vuelto más realistas en sus posiciones sobre el arreglo ucraniano. El presidente Putin ha dejado claro que estamos dispuestos a negociar de buena fe con Ucrania, Europa y todos los representantes que quieran contribuir a la paz, pero solo pondremos fin a las hostilidades cuando estas negociaciones hayan alcanzado un resultado firme y duradero que convenga a la Federación Rusa. A nivel europeo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, subrayó en una cumbre celebrada en Kiev que el presidente ruso Vladimir Putin quiere la rendición de Ucrania, anunciando con este motivo nuevas ayudas a Kiev por valor de 3.500 millones de euros. La guerra en Ucrania sigue siendo la crisis más importante e influyente para el futuro de Europa. Putin está intentando más que nunca ganar esta guerra sobre el terreno. Su objetivo sigue siendo la rendición de Ucrania. Y para terminar, el ministro argelino de Estado y ministro de Asuntos Exteriores, Ahmed Attaf, recibió una llamada telefónica del ministro libio de Asuntos Exteriores, Taher Al-Baour. Un comunicado del Ministerio argelino de Asuntos Exteriores precisó que la llamada se enmarca en la tradición de concertación y coordinación entre ambos países, especialmente en los que se refiere a las cuestiones políticas más importantes actualmente a nivel de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y hasta aquí llegamos pues al fin de nuestro informativo de esta noche. Gracias por su amable atención. Nos vemos mañana.